¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos. Os saludamos desde el plató con un invitado que ya conocía el programa, que vino al principio del programa entre medias. La verdad que han pasado cosas muy buenas, que hemos estado hablando en la entrevista y que ahora ampliaremos en el programa, como ha sido para el baloncesto español el último mundial, el último europeo. Y por eso saludamos ya a Luis Gil, ayudante de la selección española de baloncesto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, encantado de vuelta otra vez de estar con vosotros. La verdad que ilusionado después de esta vuelta por el mundo, volver y que siga este programa activo y que siga hablando de baloncesto, ¿no? Totalmente, porque si repasamos un poco tus últimos años, pues bueno, aparte de la selección española, ya has estado varias temporadas en Japón. Si te parece, empezamos hablando de Japón, que es verdad que cada vez estamos viendo más jugadores españoles ir para allá, pero háblanos también cómo ha sido tu trabajo en Japón como Bueno, entrenador. yo tenía una ilusión hace ya años para ir a Japón y me surgió la oportunidad de ir a un club que se creaba de cero, ¿no? Donde estaba Fernando Torres en el Sí, fútbol. sí. Entonces ellos querían crear una sección de baloncesto, bueno, y vinieron aquí a Madrid, hablaron conmigo para crear un poco la estructura y todo. La verdad que me ilusionó el proyecto, me apetecía mucho el país. Tenía claro que creo que Japón iba a ser una de las grandes ligas de baloncesto de futuro y de hecho ahora mismo yo creo que se va a convertir, te lo digo, entre las 5 mejores ligas del mundo. Yo creo que económicamente ya está entre las 3 mejores Sí, sin y duda. probablemente deportivamente con la limitación de que solamente pueden jugar 3 extranjeros, pero cada vez mejores jugadores ya de un nivel casi Eurocup por supuesto, pero incluso algún jugador de Euroliga y entrenadores de todo el mundo. Está el seleccionador de Australia, el seleccionador de Nueva Zelanda, hay entrenadores de Eurocup, cada vez está yendo más entrenadores y ellos también quieren cada vez más el talento de entrenadores de fuera, no solo de Japón. Yo creo que va a conseguir que sea una liga muy interesante y muy importante en los próximos años. Y supongo que, bueno, lo que decías, que hace algún año nos podía parecer un poco sonarnos más lejano a la Liga de Japón, pero ahora ya lo tenemos como habitual. Hay varios internacionales absolutos por España, lo que dices, ¿no? De jugadores de nivel Eurocup, por supuesto ACB, nivel Eurocup, Euroliga, jugando allí. ¿Y cómo fue esos primeros meses, ese primer año para ti en Japón, sobre todo, bueno, a nivel ya no solo cultural fuera del baloncesto, sino a nivel cultural dentro del baloncesto? Sí, como tú has dicho, bueno, a nivel cultural, la verdad que yo había leído mucho sobre Japón, sobre su cultura y me apetecía conocerla de primera mano y la verdad que ha sido una experiencia increíble y espero incluso volver a repetirla porque la verdad que estoy muy contento en el país y me han tratado muy bien y espero alguna vez volver otra vez y seguir entrando allí. Pero en el nivel de baloncesto sí que, como tú dices, ha sido un poco un choque al principio, ¿no? Porque sobre todo lo que yo le decía a los jugadores, ellos al final por favor no seáis robots, ¿no? Porque un poquito son jugadores que trabajan muy bien, tienen muy buena técnica individual, muy trabajadores, muy sistemáticos, pero al final a la hora de tomar decisiones, a la hora de cuando aparece un problema que no está preparado, ver qué solución toman, es cuando un poco se genera el problema, ¿no? Entonces un poco, mi idea un poco fue introducir esa forma de entender el baloncesto, sobre todo en España, ¿no? Que yo creo que somos de los mejores lugares del mundo en donde los jugadores toman mejores decisiones. Intentar un poquito trasladar esa filosofía de la selección española, del baloncesto español, un poco a Japón. Y la verdad que tampoco me ha costado tanto. Yo creo que No. un poco desde el principio he intentado. Ellos también tienen un poco la jerarquía de entrenador-jugador como muy interiorizada. Es difícil un poco a veces llegar personalmente a ellos, pero yo desde el principio intenté romper esa barrera, tener una relación bastante cercana, permitir el error, permitir el fallo. Y yo creo que evolucionar mucho los jugadores y el equipo. Y la verdad que estoy muy contento con el trabajo hecho allí. Y yo creo que Japón, de hecho, con Julio Lamas a la cabeza como seleccionador nacional, ha evolucionado y ha estado presente en los últimos mundiales, en las últimas Olimpiadas. Y yo creo que cada vez Japón va a tener mayor presencia también a nivel internacional como selección. Pues justo te lo voy a decir, a nivel de selección absoluta, de selección inferiores, también estamos empezando a ver esos cambios que nos decías en la liga japonesa, se están empezando a notar ya en sus selecciones. Sí, como tú has dicho, ¿no? La selección femenina fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos, que se disputaron en Tokio. Ahora Alejandro Martínez, que estuvo aquí Sí, en Canarias, está en varios equipos de la ACB, está ahora encargado de las selecciones inferiores de la Federación Japonesa. Ha disputado el Mundial que se jugó en Málaga el pasado verano, por primera vez en la historia de Japón. Ha conseguido ya sus campeonatos y campeonatos con las selecciones inferiores. Y yo creo que ellos también se han dado cuenta de un poco, si ellos quieren competir, ellos tenían antes un poco en su cabeza el modelo NBA. sí. Pero claro, el modelo NBA no tienes ni el físico, ni
eres el atleta ni la forma de juego que tienes en Estados Unidos. Y yo creo que un poco es eso, la parte espectáculo, que eso sí que le han copiado para el tema de la liga, que es muy parecido a la NBA en cuanto al marketing, el merchandising, toda la organización de la liga es muy NBA. De hecho, a partir del año 2025 va a haber franquicias. Pero en el nivel de selecciones han querido copiar un poco el modelo FIBA. Claro. Y el modelo FIBA al final se fijan, digamos, en ese país que no tiene los más altos, los más guapos, los más fuertes, como es España, ¿no? Y que al final compite con los altos, guapos, fuertes, como es Estados Unidos, como es Francia, como es, pues al final Serbia, como todos los equipos, y ha dicho, ¿dónde puedo hacer un baloncesto parecido al que se pueda ajustar a las características de mis jugadores? Y yo creo que ahora mismo tiene un modelo claro en España y en Argentina, que puede ser también un poco parecido al nuestro, y están haciendo mucho hincapié en intentar meter la metodología y la forma de trabajar española en Japón. Pues estabas hablando de no ser los más altos, los más fuertes, los más guapos, y antes del programa lo hablábamos y creo que lo hagamos también en el programa, de ese último europeo en el que precisamente pues, bueno, España se presentó, ya no voy a decir como una de las grandes dudas, sino que bueno, pues que ibais a competir en el Eurobásquet, que en el pasado España había ganado Eurobásquet y mundiales, pero bueno, sin más, ¿no? A nivel internacional parecía que bueno, España estaba ahí, pero que no entraba en ningún ranking, ni en ninguna apuesta, ni por asomo. Bueno, entramos ahí en el octavo, noveno puesto del ranking, ¿no? De refilón casi, sí. Eso, sí. La verdad que también se vio un poco de motivación ese tema de no ser los favoritos, de estar en el octavo, noveno puesto. Yo creo que Sergio, como te comentaba antes fuera de mi micrófono, fue muy inteligente en utilizar eso como motivación. Incluso cuando dijo la frase, ¿no? Un poco de cuando viendo el partido Eslovenia contra Serbia, creo que era de memoria, que si no era mejor apagar la tele o aplaudir o algo así, ¿no? Que es lo que dijo un poco de cara a la gente para quitar presión. Yo creo que era un modo de quitar presión al grupo, pero a la vez motivar al grupo para poder conseguir. Porque yo creo que el grupo era consciente que podía ganar a cualquiera, jugando al 100%, como se demostró en el campeonato. Perdimos contra Bélgica, que prácticamente fue la última de nuestro grupo, pero ganamos a todos los demás. Quiere decir que nosotros al 100% sabíamos que podíamos intentar luchar por el campeonato. Y yo creo que además cada jugador, Sergio hizo que cada jugador asumiera muy bien lo que hacía bien e hiciera lo que hacía bien de una forma excelente. Quiero decir, yo creo que, no me acuerdo de memoria, pero un poco él describió que como si fuéramos los normales, que somos excelentes, o sea, dentro de la normalidad, que llegáramos a la excelencia. Y eso fue un poco lo que consiguió, que cada jugador hiciera muy bien, por encima del 100% casi, lo que hacía bien, sin meterse en charcos que no debía, y cada uno además confiando en el compañero, confiando en que el otro iba a hacer bien su trabajo y asumiendo todo su rol, porque hubo jugadores como tú viste que jugaron de pronto un partido titular, el siguiente no jugaron, como yo el Parra, me acuerdo de memoria en uno de los partidos, y además eso fue lo importante, esa química de grupo. Y además recuerdo, bueno, a lo mejor amigos que sí que algo de baloncesto han visto, y que al principio del Eurobásquet a lo mejor no te preguntaba, llegaba a cuartos y decía, oye, el chico este pelirrojo que dicen que juega en Unicaja, ¿este quién es? ¿Y este otro quién es? Como tú has dicho en Twitter, que había el otro día muy gracioso, cuando jugaba en la última ventana ponía, alguien en Twitter, no me acuerdo la verdad quién era, decía, qué divertido era cuando se jugaba a la ventana y no sabías quién jugaba, no sabías los nombres, como diciendo, después del europeo, que 8 jugadores que no habían estado nunca en un campeonato, ¿no? En un campeonato de Europa, ni en un campeonato del mundo, ni en una Olimpiada, ni en un gran campeonato. Sí. Fueron capaces de llevar a la selección española a ser campeona de Europa. Yo creo que fue el reconocimiento también de esa clase media española que sirvió de reivindicación a que hay muchos jugadores españoles de muchísimo nivel y que pueden jugar a un altísimo nivel tanto en España como en Europa. Totalmente, y no podemos, bueno, no quiero ni mucho menos restar mérito porque ganar un europeo, pues bueno, es dificilísimo, pero no sé si todo esto que nos estabas diciendo también ayudó de decir, oye, nosotros tenemos por delante todo que ganar, nos hemos encontrado con Eurobásquet de España, por ejemplo, aquí, el que se celebró en 2007, que venías de ganar un mundial, pero sí tenías esa sensación de estoy obligado a ganar, ¿no? Y aquí, aunque se había venido de ganar un mundial recientemente, pero no había ni mucho menos esa obligación ni esa presión de ganar y decir, oye, tenemos que hacer, pues como dices, nuestro trabajo no bien, hacerlo de manera excelente para intentar conseguir buenos resultados. Yo creo que sí fue importante y yo creo que Sergio, como te he dicho, fue muy listo en toda la preparación, en todos los comentarios, en también en las conversaciones de vestuario, en las conversaciones internas nuestras para quitar toda esa presión a los jugadores, utilizar ese noveno puesto del ranking, octavo, nada de favoritos, todo esto para quitar presión, pero a la vez llevar a una exigencia máxima a cada jugador, a cada técnico, a todo el mundo que estaba dentro para decir, esto es lo que ellos quieren vender, pero nosotros dentro vamos a intentar exigirnos al máximo, porque yo creo que jugando al 100%, lo vimos en los partidos de preparación, cuando jugamos contra Lituania y contra Grecia, que nos ganaron los 4 partidos,
pero viendo que, bueno, habíamos estado ahí, que si damos un paso más en hacer las cosas mejor, en el detalle, en la excelencia, como tú decías antes, podríamos competir contra esos dos equipos que eran uno de los dos favoritos para ganar el Campeonato de Europa. Totalmente, y me llama la atención y bueno, que siempre estás ensalzando esa labor de Sergio, él también lo hizo con todo el staff que componíais ese Eurobásquet, y también me decías que yo creo que eso también es muy importante, cómo se trabaja desde las primeras operaciones talento con los U12, U13 que empiezan a vestir la camiseta de la selección española hasta la absoluta, y luego también por hablar un poco de tu labor, haber estado tú en inferiores con unos jugadores que digas, no es que ya solo es que les conozcas perfectamente el trabajo que llegan haciendo en profesionales, sino que desde pequeños ya sabes perfectamente cómo es su manera de funcionar. Yo creo que tú ahí has dicho dos cosas. Por un lado vas a poner también algo que no hablamos nunca, los clubes. Yo creo que también es verdad que cómo está constituida la competición en España hace que los jugadores estén preparados para competir. Hay campeonatos de España minibásquet, hay la minicopa ahora de la Copa del Rey. Todo el rato estás compitiendo, hasta el torneo de Hospitalet parece la final de un campeonato del mundo. Totalmente. Que eso hace que el jugador español esté preparado para competir. Yo siempre digo que el jugador español es el mejor competitivamente y entendiendo el juego del mundo, para mí. Luego, a lo mejor, lo que digo, no es el mejor atléticamente, el mejor técnicamente, pero el mejor en eso sí que es. Y luego lo que tú dices, al final la selección española casi, aparte de lo de la familia, que eso va en cuanto a todos, pero sí que es verdad que es como un club, en el que hay una dirección técnica desde abajo hacia arriba. Entonces, cuando los jugadores suben a la selección absoluta, ya tienen una forma de trabajar, una filosofía. Ellos, cuando se ponen la camiseta de España, saben lo que supone. Saben que lo importante es la camiseta, no eres tú. Lo importante es llevar la camiseta de España, lo importante es el grupo, lo importante es defender, lo importante es correr, lo importante es compartir el balón. Son como tres pilares muy importantes, muy claros, que todo jugador que ya llega a la absoluta lo tiene claro. Entonces, al final, pues sabes que se va a sacrificar defensivamente, que no le va a importar desarrollar un rol diferente del club, porque muchas veces vienen con unos roles totalmente cambiados al club, que son jugadores estrellas, son 12 estrellas, y que aquí no todos pueden ser iguales. Y eso hace que yo creo que sea mucho más fácil. Y creo que han sido 37 jugadores que han debutado ya en las ventanas, bueno, en las ventanas y en los europeos. Y eso dice mucho de cómo se va trabajando en las categorías inferiores para llegar a la selección absoluta. Y luego yo creo con este trabajo que nos decías de hacer lo bueno, excelente que pedía Sergio y que hacíais todos, hay un punto diferencial porque todos estos chicos, pues dices, desde pequeños ya les tienes controlados, ya van trabajando, están trabajando en clubes en España, pero este año se sumó uno más a la familia, que era Lorenzo Brown, que sí que era totalmente ajeno, ¿no? Podríamos tener casos anteriores como Serge Ibaka o Mirotic, que no eran españoles, pero que sí que habían hecho su formación aquí, pero Lorenzo dio la sensación que, pues como si llevase toda la vida jugando con este grupo. Sí, Lorenzo primero de Albacete, ¿no? Como he dicho muchas veces, pero es que es verdad. Primer punto, él siempre ha tenido un deseo de jugar con España, y yo creo pues una de las grandes selecciones a nivel internacional para poder competir por un campeonato del mundo, olimpiada, europeo. Yo creo que ese deseo de estar con España, y ese deseo y ese compromiso, porque, bueno, la verdad que todos los jugadores de la selección tienen un compromiso altísimo, pero él ha jugado incluso muchas veces con dolor en este europeo. En la final creo que estuvo, porque al final ni lo sabíamos nosotros, estuvo casi 10 o 12 horas durmiendo porque también estaba medio mal. O sea, es un jugador que ha tenido un compromiso extraordinario con la selección, y ese compromiso también en involucrarse en el día a día de la selección, ¿no? Ha sido un jugador que acabó jugando a la pocha, o sea que al final que un jugador de origen estadounidense llega aquí y se pueda jugar a la pocha con los jugadores, que muchos incluso de los jóvenes no habían jugado nunca, dice mucho de que me quiero introducir en el grupo, que me quiero involucrar con el grupo, y eso ha hecho que al final los demás le respeten mucho y al final lidere el equipo, porque yo creo que ha sido uno de los grandes líderes del equipo para mí, junto con Rudy Fernández en esta selección, y Billy en el tema de anotación, ¿no? Totalmente, has dado varios nombres importantes que me gustaría, pues bueno, también resaltarlos, ese trabajo de Rudy que yo creo que seguro que vosotros más que los que lo vimos desde casa, pero que cada vez que se tiraba por un balón todos sufríamos, decíamos que no se dé en el codo, que no se dé en la espalda, pero el compromiso de, bueno, decías un perfil de jugador como es Lorenzo, otro como Rudy, que dices, bueno, que ya es un jugador veterano, que lo ha ganado todo, dice, no tendría por qué hacer a lo mejor ciertos esfuerzos, o otros no lo han hecho, pero él sí que lo hace. Hombre, Rudy ha liderado desde el ejemplo, ¿no? Y desde el compromiso. Yo creo que un jugador como él, con 36, 37, no sé ni los que tiene ya, porque no, aunque tenga esos años, parece un joven, como tú dices, tirándose por todos los balones. Siempre ha liderado desde el compromiso con la selección, desde tener problemas graves con familiares en los últimos campeonatos y decir, a pesar de ello, voy a la selección,
quiero ir a la selección, quiero estar con la familia. Aquí además, con la lesión de Sergi durante la concentración, se quedó como único veterano para poder liderar la selección. Y yo creo que fue un ejemplo cada día en cuanto a su trabajo, a su compromiso, a su esfuerzo, e incluso lo que tú decías, lo que te decía antes de Lorenzo, incluso a ese compromiso de involucrar a los jóvenes para jugar por la noche a la pocha y hacer equipo, para muchas cosas que no se ven y que hacen el día a día, que hacen construir una química de equipo y que hace que los momentos difíciles esa química haga que cuando estemos 5 o 6 abajo contra Lituania pues sigamos unidos, cuando estemos 12 abajo o 15 abajo en la primera parte contra Finlandia sigamos ahí en grupo y sigamos creyendo en lo que vamos a hacer, que al descanso de ese partido de Finlandia hable con los jugadores y les diga, oye, estamos ante una grandísima oportunidad de jugar en las semifinales y no la podemos desaprovechar, y salgamos en el tercer cuarto y recuperemos el partido en 5 minutos. Hay muchas cosas que para mí pues, joder, me llenan de emoción de hablar de Rudy, porque yo creo que ha sido un ejemplo en este europeo para recordar para la historia del baloncesto español. Totalmente. Y dabas otro tercer nombre que creo que es importante también resaltarlo, que es el de Billy Hernán Gómez. De alguna manera, pues bueno, hubo muchos aficionados que se sintieron algo huérfanos cuando vieron que, bueno, que ya hay una generación que se acaba, que no van, que Jules se lesiona, lo que decías, ¿no? Solo está Rudy y que, bueno, yo creo que hubo dudas absolutamente de todo a nivel individual y a nivel grupal. Pero que cuando, en el caso de Billy, cuando han tenido que dar un paso adelante y decir, oye, tengo que liderar el equipo en esta parcela, lo han hecho. Sí, aparte que Billy, yo creo que, a ver, su talento adelante es indudable. Yo creo que él se le caen los puntos de las manos. O sea, yo creo que es un jugador que yo le he entrenado desde que tiene 15 años y todavía tiene récords en el baloncesto FIBA de categorías inferiores de las cosas que ha hecho cuando era un chaval, ¿no? Pero lo que sí ha hecho es dar un paso adelante en su concentración, en su estabilidad, en su regularidad en el juego. Yo creo que lo que ha hecho es ser líder todos los días, todos los minutos de cada partido. Y yo creo que ese es el gran salto para mí de Billy en este campeonato de Europa. Poder ser muy regular en su juego y también hacer un esfuerzo atrás defensivamente para ayudar al equipo, porque era casi el único 5 grande que teníamos, porque hemos jugado con Usman al 5, hemos jugado con Sebas, jugadores que no pasan casi ni de 2 metros, y yo creo que él ha dado ese paso para jugar al 5 como nuestro 5 de referencia, tanto atrás como adelante, muy importante en este campeonato. Totalmente, y bueno, hemos estado hablando todos estos minutos, ya nos va quedando menos de programa de la selección. Japón no es la primera experiencia internacional que tienes fuera de España, pero sí que quería que reflexionaras con nosotros por estos años en Japón y todo lo que has entrenado fuera. Bueno, yo creo que la selección va aparte, ¿no? Pero cuando vuelves a España o sigues la ACB o bueno, ligas inferiores, ¿cómo lo ves un poco más desde la distancia de no estar a lo mejor en el día a día o en el trabajo de clubes como habías hecho anteriormente en España? Bueno, yo lo que veo de España es que desde luego es la Liga ACB, la Liga Endesa es la mejor liga tácticamente del mundo, de capacidad táctica, de baloncesto, eso no hay duda ninguna, yo creo que es la mejor liga. Incluso la Liga LEP Oro, que también la sigo, es otra liga de altísimo nivel táctico, con unos grandísimos entrenadores y jugadores. En categorías inferiores igual, ¿no? El Madrid ahora, sub-18 también ganando el otro día, fácil, ¿no? La clasificación para jugar la Final Four también de Euroliga. Pero lo que falta en España es, yo creo, el modelo de negocio. Quiero decir, falta que el baloncesto en España sea realmente un negocio sostenible, para que, como son en otros países, como es en Japón, como es en Estados Unidos, como es incluso en Alemania, como es en muchos países, que es un negocio sostenible. Yo creo que es, para mí, la deuda pendiente para el baloncesto español. Que el baloncesto, joder, que nos ha dado tantos triunfos en selecciones, en equipos, el Madrid, el Barça, en BCL, ganando Burgos, o sea, es que ganamos todo. O sea, sí, al final, que no hagan este producto para que sea un negocio de verdad en España, yo creo que es un poco nuestra deuda pendiente, y espero ver que al final el baloncesto español pues es un negocio en el que cada vez más entrenadores, más jugadores pueden vivir de él y se puede vender en la televisión, en los medios, como el segundo deporte que es en España, y yo creo que somos un gran referente a nivel mundial del baloncesto. Y yo creo que eso se ve cuando estás aquí, pero no sé si precisamente te das más cuenta cuando vas a este tipo de ligas como la japonesa y ver cómo ha crecido el baloncesto allí en muy pocos años. Eso es un poco lo que te digo. ¿Cómo te das cuenta que allí es un verdadero negocio? O sea, aparte del tema deportivo, de buenos jugadores, de grandísimos jugadores, cada vez mejores, como al final las estructuras de venta de televisión, de merchandising, de ticketing, de aficionados. El otro día, no te estaba hablando, en Filipinas el otro día 60.000 personas en la final, en el séptimo partido. En Japón el otro día en tercera división 8.000 personas en un partido de tercera división. O sea, quiero decir,
Y todos esos equipos son rentables, porque además un equipo en Japón, si no es rentable, lo descienden de categoría. O sea, tienes que sacar beneficios. O sea, al final yo he visto, porque además las cuentas de resultados son públicas y muchos equipos, el que estuvo Sebas Saiz el año pasado, antepasado, 20 millones de ingresos en un año. Claro, Es decir, fíjate. o sea, son cifras que ojalá se pudieran trasladar aquí al baloncesto español y en muchos casos también a algunas otras ligas europeas, que Sí. no solamente es España, es otras ligas europeas. Totalmente. Y ya para acabar en estos minutos finales, bueno, estábamos hablando de todos esos, hemos personificado quizá en 3 jugadores más, pero en todos esos jugadores de ventanas, no sé si España puede ser uno de los países más beneficiados con el sistema de ventanas, precisamente por lo que decías, por la gran clase media. Hemos visto campeonatos que grandes selecciones han quedado fuera o que han estado al borde de quedarse fuera, precisamente porque igual tienen grandes estrellas, pero toda esa clase media donde más brillas en España. Tienes razón. Y es un poco, cuando empezaron las ventanas, yo me acuerdo, lo primero fue la capacidad de la Federación Española de Sergio para prever que iba a haber ventanas, porque las ventanas era como el lobo, que iba a venir y nunca venía. Ya. Y todo el mundo decía, va a venir las ventanas, van a venir las ventanas, sí. y no van a venir, pero vinieron. Y la única selección que el verano anterior estuvo trabajando Sí. con una selección absoluta que iba a ir al Campeonato de Europa y una selección B, vamos a decir, un segundo grupo de jugadores preparando la posibilidad de las ventanas fue España. Entonces, cuando llegaron las ventanas, yo creo que España estaba 2 pasos por delante de los demás equipos para trabajar, ¿no? Y eso hizo. Y otro, lo que tú acabas de decir. Yo me acuerdo de la primera ventana que hubo fue un poco esa reivindicación de la clase media española, ¿no? Un poco lo que Sergio, la federación, le dijo, mira, esto es vuestro momento de mostrar que vosotros tenéis la capacidad de jugar al máximo nivel, ¿no? Total. Y me acuerdo de los hasta de Seri Vidal, ¿no? Que Sí. estaba, o sea, de jugadores que estaban ya... Fran Vázquez, Fran que Vázquez, dices, estaban ostras. en la parte final de su carrera, como quisieron ir a la selección, demostrar que podían jugar y ganar a Eslovenia, por ejemplo, la primera ventana de 20 casi, y faltaba Luka, y no sé si alguno más, porque yo creo que estaba hasta Prepelic. Sí. O sea, y ganar a Eslovenia y ganarle bien con esa clase media, entre comillas, porque la clase media española es una clase alta a nivel mundial. Totalmente. Pues Luis Gil, hasta aquí el programa de hoy. Agradecerte que hayas venido. Estaremos muy pendientes, bueno, de los siguientes retos deportivos que vayan surgiendo, por supuesto, a la selección española y desearte mucha suerte. Muchas gracias y a vosotros que sigáis teniendo suerte y que ojalá este programa lo vea. Cada vez que vuelva a España, siga el programa y sigáis hablando de baloncesto. Esperemos que sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a todos vosotros, ya sabéis, esto ha sido Cuna de Talentos. Nos vemos en el próximo programa.